Vamos a comenzar entonces. El dengue y la fiebre amarilla son arbovirosis. Las arbovirosis son infecciones producidas por virus que son transmitidos por vectores, en este caso zancudos, ¿no? Vamos a comenzar con esta primera enfermedad de importancia en nuestro país, el dengue. El espectro clínico del dengue es amplio, ¿no? Va desde pacientes asintomáticos con cuadro subclínico a pacientes con cuadros graves, como están viendo en la diapositiva, ¿no? Con síndrome ictérico hemorrágico febril. Afortunadamente, estos cuadros son los menos frecuentes. Los más frecuentes son pacientes asintomáticos o con cuadro clínico atenuado, ¿no? Los casos graves son los que van a ir a los hospitales. El resto se maneja ambulatoriamente. En relación al virus, el vector y su transmisión. El virus dengue pertenece a la familia Flaviviridae, es transmitido por mosquitos, ¿no? Esa es la definición de arbovirosis que hemos mencionado hace instantes. Es un virus ARN, o sea, tiene ácido ribonucleico de una sola hebra, una sola hélice. Y lo que conocemos en nuestro país son 4 serotipos: el dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. ¿No? Nuestro país han identificado los 4 serotipos. A su vez, cada serotipo tiene sus genotipos, o sea, variaciones en el genoma. Y es así que el dengue 1, serotipo 1, tiene 5 genotipos. El serotipo 2 también 5 genotipos. El 3, 2 genotipos. Y el 4, 2 genotipos. En el mundo se ha identificado un quinto serotipo, en Malasia, en la isla de Borneo, ¿no? En el 2013 se identificó el dengue serotipo 1, ¿no? En nuestro país no tenemos este serotipo. De manera esquemática, la partícula viral, ¿no? El virus dengue, se compone de proteínas estructurales y proteínas no estructurales. Las proteínas estructurales llevan nombres de letras. Si tenemos la proteína E, de envoltura, la proteína M de membrana y la proteína C de la cápside. En el esquema también vemos el RNA de una sola hebra, ¿ya? Entonces, esto que hemos mencionado son las proteínas estructurales: proteína E de envoltura, M de membrana, C de la cápside. Y existen también proteínas no estructurales: NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, NS53, ¿no? De todas ellas, la que tiene importancia, ¿no? Porque nos permite también hacer el diagnóstico en los primeros días de enfermedad y participa en la patogénesis, es el NS1. ¿Ya? De las proteínas no estructurales, la más importante, que tiene relevancia, es la proteína NS1. En relación a los serotipos del dengue, estos determinan inmunidad específica para toda la vida, ¿no? Y eso es por cada serotipo. Por ejemplo, si una persona es picada por un Aedes aegypti, que es el vector transmisor, ¿no? Y adquiere el serotipo 1, va a desarrollar anticuerpos contra el serotipo. Y en una siguiente infección, si nuevamente adquiere el serotipo 1 o es infectado por el serotipo 1, ya va a estar protegido. Lo mismo ocurre con el 2, con el 3 y con el 4. Todos los serotipos pueden causar enfermedad grave y mortal, pero es más frecuente que esto ocurra cuando hay una primera infección por un serotipo y una segunda infección por otro serotipo, ¿no? Lo vamos a estar explicando más adelante. Entonces, más frecuente es cuando hay infección por un serotipo y luego por otro serotipo, más frecuentes que ocasionen enfermedad grave o a veces mortal. Las variaciones genéticas dentro de cada serotipo es lo que se conoce como genotipo. Son variaciones del genoma. Entonces, cada serotipo tiene diferentes genotipos. La mayor virulencia o el mayor potencial epidémico va a depender de estos genotipos, ¿no? Y es así que tenemos, ¿no? En el serotipo 1 ya mencionamos, ¿no? Hay 5 serotipos, ¿sí? El 2 también tiene sus serotipos, el 3 y el 4. De aquí, importante en el virus dengue tipo 2, ¿no? Miren, hay un genotipo denominado asiático que está relacionado con enfermedad grave en el Asia, en Tailandia, ¿no? Hay otro genotipo asiático 2 que está relacionado con brotes en países latinoamericanos, el genotipo 2 del serotipo 1. Y tenemos el genotipo 3, asiático-americano, ¿no? Si lo comparamos con el genotipo 2, que es nativo americano, perdón, con el genotipo 5, que es nativo americano, el genotipo 3, asiático americano, el nativo americano es relativamente
suave, ¿no? Su presentación, el cuadro clínico. En cambio, el asiático americano es más virulento, ¿no? Más que suave, la palabra correcta sería menos virulento, ¿no? El nativo americano, el 5. En cambio, el 3, el asiático americano, ese genotipo es más virulento. Entonces, esto es lo que decíamos, ¿no? La mayor o menor virulencia va a ser determinado por los genotipos. El reservorio del virus dengue es el ser humano, ¿no? El modo de transmisión, picadura por mosquitos infectantes, la definición de arbovirosis. El tiempo de incubación puede ser tan corto como 3 días y un máximo de 14 días, ¿no? 2 semanas. Y la susceptibilidad es universal, ¿no? Cualquier persona puede resultar infectado, ¿no? Por el Aedes aegypti y transmitir el virus dengue. El vector es un mosquito antropofílico doméstico, o sea, que vive cerca al ser humano, en las proximidades del ser humano, y este mosquito se va a reproducir en recipientes artificiales, como decíamos, cerca al ser humano en sus alrededores. ¿Qué característica tiene el mosquito? Esa es la hembra de la Aedes aegypti, ¿no? Es la que pica. Miren ahí las patas. Claro que esto está ampliado, ¿no? Pero es un poquito pequeñito. A veces es necesario en un microscopio ver las bandas blancas y bandas negras, ¿no? Sí se ve la flecha, ¿no? Que estoy indicando. ¿Se aprecia? Sí, doctor. Ajá, muy bien. Entonces acá hay bandas negras y acá hay bandas blancas, ¿no? Como le decía, a simple vista podría observarse, pero mejor es poner el mosquito en un microscopio y sí se notan, ¿no? Las bandas negras, bandas blancas, porque esto es un mosquito pequeñito. Acá estamos apreciando también que está pletórico, hinchado, porque está absorbiendo sangre. El absorber sangre también va a transmitir el Aedes aegypti, el virus. Disculpen, el virus dengue, ¿no? Este es el Aedes aegypti, la hembra del Aedes y va a transmitir el virus dengue. ¿Por qué hemos puesto esta foto aquí a la derecha, ¿no? Con un jugador argentino conocido, Di María. Hemos puesto ahí, aunque creo que ya no está en este equipo. Pero es para recordar las bandas blancas y las bandas negras, ¿no? Las bandas negras y bandas blancas en las patas es la característica del Aedes aegypti, como la camiseta de Juventus. ¿Dónde es que la hembra del Aedes aegypti deposita sus huevos, ¿no? Para que se desarrollen las larvas? En todos aquellos recipientes que puedan contener líquido. Tinajones, ¿no? Maceteros, miren, ahí puede la hembra depositar sus huevos. Tinajones, llantas en desuso, maceteros. ¿Dónde más? Baldes, ¿no? Botellas de plástico cortadas. Ahí también la hembra de ese tipo deposita sus huevos y se desarrollan las larvas. Y la hembra coloca los huevos encima del nivel líquido. Ahí deposita, ¿no? Huevos. El ciclo biológico de este mosquito es similar a de otros mosquitos. Generalmente no viven más de 30 días, ¿no? Pero acá estamos viendo, me refiero al mosquito, pero acá estamos viendo cómo es el ciclo biológico para que se desarrolle estadio adulto. Entonces, empieza como huevo, ¿no? Y ha depositado la hembra de esa yicti deposita los huevos encima del nivel líquido y estos se van a desarrollar en estadio de larva, posteriormente pupa y adulto. ¿Cuánto tiempo toma para completar todo esto? Más o menos 7 a 10 días. Entonces, en un mes vamos a tener 4 generaciones, aproximadamente 4 generaciones de mosquitos, ¿no? Porque demora más o menos 7 a 10 días, ¿no? Desde el estadio de huevo hasta adulto. Sobre la epidemiología, miren cómo ha sido la evolución de la infestación aédica en el Perú. En 1984 se reintroduce el Aedes aegypti después de haber sido erradicado en el año 58. O sea, hubo hubo dengue en nuestro país hasta el año 58. ¿Sí? Se quería ir erradicado y regresó, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros compartimos frontera con países donde hay este vector, ¿sí? En el año 2000, comenzando el siglo XXI, nuevamente se identifica Aedes aegypti en Lima, ¿no? Porque sí había Aedes en Costa Norte, en la selva, pero en Lima regresa el año 2000. ¿Sí? En el 2015 se identifica en Ica, 2016 en Arequipa, y esto es interesante, el 2020 en Tacna, ¿no? Antiguamente se decía que los departamentos del sur, en los departamentos del sur no se identificaba el Aedes aegypti por el clima frío, pero miren ustedes, el 2020 ya se identifica en Tacna, ¿no? Eso está más
el departamento que está más al sur del Perú y hayan identificado. Entonces parece ser que el vector se va adaptando también a otros climas, ¿no? Entonces, solo 3 departamentos no han identificado aún el vector: Apurímac, Huancavelica y Moquegua. En el resto de departamentos hay Aedes aegypti, ¿no? Y es la costa norte y los departamentos que tienen región selva donde es mayor la presencia del vector de Aedes, ¿no? ¿Ya? Pero miren que están en casi todo el Perú distribuido el Aedes aegypti, excepciones: Apurímac, Huancavelica y Moquegua. Esto es para ver la evolución de los casos de dengue, ¿no? Desde el 2000, o sea, recientes, de 2018 al 2024, los últimos 6 años, ¿no? Bueno, si contamos 2018 sería 7, pero el 2024 estamos en la mitad del año, póngale 6 años y medio entonces, ¿no? Entonces miren, del 2019, 2020 hasta el 2022 más o menos la misma cantidad de casos, ¿no? Y se dispara el año pasado, y este año hasta la mitad ya estamos casi, ya hemos superado el pico del 2023. Y esto sabemos es consecuencia de los cambios climáticos, ¿no? Las temporadas calurosas están durando más en comparación de años anteriores, ¿ya? Eso tiene que ver. Eso le favorece al virus dengue, ¿no? Su transmisión, el vector se reproduce con mayor facilidad también en climas cálidos. ¿Qué departamentos son los más afectados? Este es hasta la semana epidemiológica 22, o sea, comenzando junio, ¿no? No hace mucho. Claro, acá está resaltado, enmarcado en color rojo, Piura, porque es una diapositiva cortesía de un colega piurano. Entonces, no es propiamente para mostrar lo que ocurre en Piura, sino cuáles son los departamentos que han reportado más casos, ¿no? Este año. Miren, Lima va a la cabeza, luego La Libertad, Ica, Piura, Ancash, Lambayeque, ¿no? Son los 5 primeros departamentos, ¿no? En número de casos. Y comparando, ¿no?, los casos del 2022, 2023 y 2024, miren la diferencia respecto al año anterior en porcentaje, ¿no? El 2022 aumentó un 80%, ¿no? El número de casos. El 2023, 250%. Y el 2024, bueno, todavía estamos a mitad de año, 66%, ¿no? Entonces, ya sabemos que esto se debe a los cambios climáticos, ¿no? Los cambios climáticos, el calor, las lluvias, eso favorece, ¿no?, el desarrollo de la Aedes aegypti y también la transmisión del virus. Cuadro clínico. El dengue es una enfermedad sistémica y dinámica. Tiene un aspecto clínico variado, con formas severas y no severas. Después de un periodo de incubación, que ya sabemos es tan corto como 3 días y un máximo de 14 días, la enfermedad empieza súbitamente y puede ser seguida de 3 fases, ¿no? Una fase febril, una fase crítica y la fase de recuperación. Antes de ver propiamente esto de las fases, miren, este es un trabajo que se publicó en el 2002. En Cuba hicieron un estudio en una población, una comunidad donde es endémico el dengue, ¿sí? Entonces le tomaron muestra de sangre a pacientes que tenían síntomas y a pacientes que no tenían síntomas. ¿Y qué fue lo que encontraron, no? Las pruebas para dengue estaban positivas en un 76.77% de pacientes, pero que no tenían síntomas, miren, asintomáticos. O sea, tenían prueba positiva para dengue, pero estaban asintomáticos. 22.3% fiebre por dengue y fiebre hemorrágica por dengue. Estas son denominaciones que se usaban en esa época, ya no se usa más. Vamos a ver ahora cuál es la clasificación, pero bueno, para que ustedes tengan una referencia. Entonces, fiebre por dengue, fiebre hemorrágica por dengue, 22.3%, fiebre hemorrágica por dengue, síndrome de shock por dengue, o sea, cuadros más graves, 0.88%, y mortalidad 0.05%. Entonces, acá podemos ver como una especie de iceberg, ¿no? Donde la base del iceberg sería este bloque azul, y lo que va a los hospitales es la punta del iceberg. La mayoría de pacientes, miren, son asintomáticos. Entonces, si imaginemos ahí acá un nivel líquido, lo que se atiende en los hospitales es la punta del iceberg. Pasando ahora sí al curso de la enfermedad. Decíamos de una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación, ¿no? Entonces, la fase febril empieza
bruscamente, súbitamente con temperaturas altas, ¿no? Puede llegar hasta 40 grados. Luego hay un pequeño descenso y posteriormente un incremento, aunque eso en la práctica no es tan sencillo de identificar, ¿no? Pero nuestro concepto sería que esta enfermedad tiene fiebre y empieza súbitamente con 40 grados, ¿no? En la mayoría de casos esta fiebre dura promedio de 3 a 7 días, ¿no? La mayoría es 3 días, ¿no? 3 días, acá está. Y existe una efervescencia, o sea, caída de la temperatura en el cuarto día, como estamos viendo aquí, ¿ya? Ahora, en esta fase febril, además de la fiebre, ¿no? Ahí viene su nombre, fase febril, tenemos otras manifestaciones. Hay mialgias, malestar general, cefalea, dolor retrocular, rash, ¿no? No necesariamente se presentan todos, pero hay que conocer, ¿no? Cuáles son. Entonces, aquí, ¿no? Ese es en la fase febril. Hemos dicho que en la mayoría de casos, al cuarto día viene la efervescencia, la caída de temperatura. Y esto coincide con la denominada fase crítica, ¿no? Cuando cae la fiebre. A diferencia de otras enfermedades infecciosas, en las cuales cuando cae la temperatura, ¿no? Por ejemplo, estamos pasando visita y decimos, uy, este paciente, ¿no? Está mejor porque ya no tiene fiebre. En el dengue hay que tener cuidado porque más bien cuando cae la fiebre estamos en la fase crítica y en donde hay que tener más cuidado, ¿no? ¿Listo? Entonces miren una diferencia importante comparado con las otras enfermedades infecciosas. Esta fase crítica dura 48 o máximo 72 horas, ¿ya? 48 horas mayormente, o sea, 2 días. Y en la fase crítica los pacientes pueden tener signos de alarma o no también, ¿ya? Si tienen signos de alarma, hay que tener más precaución porque podría evolucionar a dengue grave, dengue severo. Y tiene que ser hospitalizado, ¿no? Cuando tienen signos de alarma deben ser hospitalizados, ¿no? Vamos a ver también posteriormente cuáles son los signos de alarma, ¿ya? Entonces la fase crítica, 48 a 72 horas, y empieza con la efervescencia, con la caída de la temperatura. ¿Listo? Posteriormente ya viene la fase de recuperación. Como ven en la diapositiva, en total, esto es una enfermedad aguda, pues en total no más de 7, a lo mucho 10 días, no más de ese tiempo, ¿ya? Entonces, si tenemos un paciente con fiebre, 14 días o más, ya eso difícilmente va a ser dengue. Otra enfermedad, hay que buscar otra causa infecciosa u otra, ¿no? Otro diagnóstico diferencial, pero dengue ya no, va a ser improbable, ¿no? Pues estamos diciendo que dura en promedio 7 a 10 días toda la enfermedad, ¿no? Acá en la diapositiva han puesto 7, que es lo más frecuente, que dure 7 días, ¿no? Ya, pero puede ser hasta 10 inclusive, hasta 10 días. Todo el tiempo de enfermedad. ¿Listo? Entonces, con la defervescencia, los pacientes pueden mejorar o empeorar, o sea, con la caída de la temperatura acá, ¿no? ¿Sí? Que estamos viendo esa efervescencia, esta fase crítica es cuarto, quinto día, ¿no? Lo más frecuente. Entonces, con la efervescencia los pacientes pueden mejorar o empeorar. Aquellos que mejoran después de la efervescencia tienen dengue sin signos de alarma. Aquellos que empeoran van a manifestar los signos de alarma, y será dengue con signos de alarma. Entonces, aproximadamente, ¿no? Porque esto es basado en estudios, ¿no? Estos porcentajes se basan en estudios descriptivos. Aproximadamente los pacientes que tienen dengue sin signo de alarma constituyen un 80%, ¿no? Más o menos. Aquellos con signos de alarma, un 19%. Y aquellos que tienen dengue grave, 1%, ¿no? Entonces acá en el gráfico también vemos, ¿no? Nuevamente lo de la efervescencia, la caída de la temperatura. Entonces ahí en la fase crítica hay que tener cuidado porque si presenta signo de alarma puede evolucionar a dengue grave. Y los casos de dengue grave constituyen 1% aproximadamente. Es que en la fase crítica, ¿no? Que es la de efervescencia, la caída de la temperatura, que dura 2, máximo 3 días, aquí pueden presentarse los signos de alarma. Y si se presentan los signos de alarma, hay posibilidad de que evolucione a dengue grave, aunque es 1%, ¿no? Pero en cantidad de pacientes, 1% puede ser significativo, ¿bien? Entonces aquí, en estos 2, máximo 3 días, hay que estar a la cabecera del paciente, monitorizando funciones vitales, diuresis, presión arterial, también algunos exámenes auxiliares, hemograma, función hepática,
creatinina, ¿no? Etcétera. Y si se hace eso, el denominado, bueno, así lo han denominado los colegas, el manejo enzimático, porque es enzima del paciente, no tiene que ver con enzima con Z, sino esto es con C, ¿no? Manejo enzimático, encima del paciente, a la cabecera del paciente, la evolución va a ser favorable, ¿no? Pero hay que estar ahí, ¿no? Monitorizando. Muy bien, entonces en la fase febril o inicial, que dura 3 días, mayormente puede ser hasta 7 días, cuando tiene síntomas es muy sintomática. Entonces tenemos acá fiebre, ¿no? Es el fiebre que aparece bruscamente, abruptamente, cefalea, dolor retrocular, artromialgias, rayo, exantema, 30-50% de casos, discreto dolor abdominal, discreto, porque cuando es un dolor abdominal intenso, continuo, eso ya es un signo de alarma, ¿no? Pero si es algo discreto, ¿no? Bueno, forma parte de la fase febril. Diarrea, porque recuerden que el paciente está en viremia, entonces eso va a ocasionar diarrea, fotofobia, náuseas y anorexia. Puede haber manifestaciones hemorrágicas leves, ¿no? Aunque esto ya son signos de alarma, ¿no? Las manifestaciones hemorrágicas, sangrado ya es signo de alarma, o evolucionar a dengue severo, ¿no? Con daño de órganos, que vamos a ver después, ¿no? Cómo se define esto, ¿ya? Entonces, esas son las evoluciones de un paciente con fase inicial febril y otras manifestaciones. Entonces, en la fase crítica, hay pacientes que pueden presentar signo de alarma, y estos signos de alarma son el resultado de un aumento en la permeabilidad capilar. En el dengue, dentro de la fisiopatología y la patogénesis, lo más importante es el aumento de la permeabilidad capilar. Y eso es lo que va a originar los signos de alarma. Ahora, ¿cuáles son esos signos de alarma? Debemos conocer dolor abdominal intenso y sostenido o dolor a la palpación del abdomen. Entonces, este dolor en el abdomen se presenta en cualquiera de las áreas, cuadrantes que ustedes conocen, ¿no? Frecuentemente en epigastrio, ¿no? Y es un dolor referido. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que es el aumento de la permeabilidad capilar vascular, el mecanismo patogénico más importante en el dengue. Entonces, como aumenta la permeabilidad vascular, va a haber aumento de volumen o extravasación en las zonas pararrenales, perirrenales, irritación de los plexos nerviosos retroperitoneales, y como dolor reflejo, el paciente va a tener, ¿no?, manifestación en el epigastrio. Es un dolor reflejo, ¿sí? ¿Qué más? La pared de los intestinos se llena de líquido, entonces debajo de la serosa va a haber líquido, la serosa se distiende y ocasiona dolor, ¿sí? Entonces el dolor puede simular de repente una apendicitis, una colecistitis, porque la vesícula también tiene su capa serosa, ¿no? Sí, pero no es propiamente por compromiso de la víscera, sino por aumento de la permeabilidad capilar, por extravasación. Entonces el dolor abdominal se produce por eso, pero es un dolor abdominal intenso y continuo. Recuerden que el dengue puede ocasionar dolor abdominal discreto, eso no es signo de alarma. Vómitos persistentes. Se define como 3 vómitos, 3 o más vómitos en 1 hora, 4 a 5 en 6 horas. ¿Ya? Esos son vómitos persistentes. Acumulación de líquidos, es decir, derrame en serosas, ¿no? Esto yo lo puedo detectar clínicamente o puede ser con exámenes. Derrame pleural, ascitis, ¿no? Ese es el derrame en serosas. Sangrado en mucosas, epístasis, gingivorragia, ¿qué más? Ginecorragia, hemorragia digestiva, etcétera, ¿no? Eso es sangrado. Trastorno del sensorio, pacientes letárgico, irritable, con hipotensión postural, con lipotimia, con hepatomegalia, hígado 2 centímetros debajo del reborde costal derecho y aumento progresivo del hematocrito, ¿ya? Fíjense que la trombocitopenia no está como signo de alarma, ¿no? ¿Ya? Trombocitopenia no es signo de alarma. Este aumento progresivo del hematocrito se produce por hemoconcentración. Como aumenta la permeabilidad vascular, se pierde plasma y va a aumentar
el porcentaje en el hematocrito. Entonces, en la fase crítica, los signos de alarma me indican que el paciente puede evolucionar a dengue severo. Y en el dengue severo, lo principal en el mecanismo patogénico es el escape severo de plasma que lleva shock, o sea, el shock hipovolémico, ¿no? Que puede no tener estrés respiratorio. Además, puede haber sangrado severo o daño severo de órganos, ¿no? Cualquiera de ellos. El periodo de escape de plasma clínicamente severo usualmente dura de 24 a 48 horas, máximo 72, que es la fase crítica, ¿ya? Eso se refiere, ¿no? Ese periodo de escape de plasma. Posteriormente viene la fase de recuperación. Hemos dicho después del séptimo, máximo décimo día, ya, ¿no? El paciente está en fase de recuperación, donde disminuyen, desaparecen los derrames, cesan los sangrados, la diuresis ya está en valor normal, ¿no? Una diuresis normal es 50, 60 centímetros cúbicos por hora, ¿no? Aproximadamente. Y hay un exantema tardío que se presenta entre el sexto a décimo día, y la parte final, ¿no?, de la enfermedad, asociado a prurito. Y luego de esto ya viene la fase de convalecencia, que puede prolongarse varios meses. Paciente con cefalea, con cansancio, con artromialgias, ¿no? Eso se trata de manera sintomática. Como que ya la parte más difícil ya pasó, pues, ¿no? ¿Listo? Entonces, hace instantes, ¿no?, veíamos un estudio de Cuba, ¿no?, que pacientes sintomáticos encontraron también pruebas positivas para dengue, pero eran la mayoría, ¿no?, más del 77%, ¿no?, casi 80% era, ¿no? Y había unas siglas, síndrome de shock por dengue, fiebre hemorrágica por dengue, ¿no?, que estábamos comentando. Pero es una clasificación antigua, ya lo que se está utilizando hace algunos años es esta clasificación, es con fines de manejo, ¿ya? O sea, es la clasificación que vamos a explicar, es con fines de manejo, o sea, qué decisión terapéutica voy a tomar, para eso sirve esta clasificación. Entonces, la clasificación es dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma, que ya conocemos cuáles son, y dengue severo, ¿ya? No más, ¿no? Dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue severo, ¿sí? Entonces, en dengue severo, dijimos el shock hipovolémico, ¿no? Es ahí lo característico. Puede haber también hemorragia severa, daño severo de órganos. Entonces, falta definir qué son daños severos de órganos, ¿sí? ¿Listo? Daño severo de órganos se define como transaminasas TGO, TGP por encima de 1000. Son valores bien altos, ¿sí? Se asemeja a una hepatitis viral, ¿no? Hepatitis viral es así, con transaminasas encima de 1000. Sistema nervioso central, trastorno del sensorio, ¿sí? Y puede haber miocarditis, afectación de otros órganos, ¿no? Nefropatía por dengue también, ¿ya? Entonces basta uno de ellos para nosotros catalogarlo como dengue severo, ¿sí? En nuestro servicio tuvimos hace un par de meses, menos, creo, un paciente que entró tranquilo allá con su prueba, una prueba rápida, tenía positiva para dengue, estaba cursando con trombocitopenia y, y, y sus transaminasas 3000, ¿ya? Pero su presión estaba bien, ¿no? Hemodinámicamente estable, pero tenía transaminasas encima de 1000. Ese criterio, ese único criterio, esa transaminasa encima de 1000, ya lo cataloga como dengue severo. Y los casos de dengue severo no son manejados en hospitalización, sino va a cuidados intensivos, a UCI, ¿ya? Entonces basta un criterio para decir yo que tiene dengue severo, ¿no? Sobre el diagnóstico, la evolución de la fase y la severidad de la enfermedad. Entonces yo primero que tengo que preguntarme ante un paciente, ¿no?, que sospechó dengue, digo, ¿es dengue o no? ¿En qué fase del dengue está? ¿Fase febril, fase crítica, recuperación? ¿Tiene signos de alarma? ¿Cuál es el estado hemodinámico de hidratación? ¿Tiene shock? ¿Tiene choque? Y esta es la clasificación que manejamos, ¿no?, con fines terapéuticos, ¿no?, para decisiones de manejo. Entonces, hay pacientes que pertenecen al grupo A. Son aquellos pacientes con dengue sin signos de alarma, sin afección asociada, sin riesgo social, ¿ya? O sea, el grupo A son pacientes con dengue
sin signo de alarma, no tienen afección asociada, no tienen riesgo social. Entonces, estos pacientes se manejan ambulatoriamente, ¿no? Se envían a su casa, ¿no? Luego tenemos el grupo B1. Son pacientes con dengue, sin signo de alarma, que tienen una afección asociada o una condición coexistente, también se le llama, ¿no? Ejemplo, pacientes gestantes, ¿no? Que eso no es una enfermedad, pero es una condición coexistente. Pacientes con cardiopatía, también con nefropatía, con hepatopatía, síndrome de Down, diabéticos, ¿no? Entonces ellos tienen una afección asociada, no hay signos de alarma, pero tienen una condición coexistente, afección asociada. También en este grupo están aquellos pacientes sin signo de alarma, pero que tienen riesgo social. Por ejemplo, pacientes que viven solos, ¿no? Imagínense, bueno, le evaluamos al paciente, mi conclusión es que no tiene signos de alarma, pero todavía está en la fase febril. Entonces yo tengo que decirle al paciente, si cae la fiebre y presenta dolor abdominal continuo, intenso, debe regresar al hospital, ¿cierto? Pero si vive solo, el dolor ahí lo puede tumbar, nadie lo ayuda, la evolución puede ser mala, ¿sí? Entonces, en esos casos, si el paciente vive solo, es mejor que se hospitalice y entra ya como categoría B1. Otro ejemplo, un paciente que vive lejos del establecimiento de salud, no tiene un medio de transporte confiable para regresar, ¿no? Que está tranquilo, está con, bueno, con el cuadro febril, pero no más, no tiene signos de alarma, hemodinámicamente estable, buena diuresis. Oye, yo le puedo decir que vaya a su casa, pero si no hay medio de transporte confiable para regresar, puede presentar los signos de alarma y ahí nomás quedar, ¿no? Entonces, en ese caso también yo lo catalogo como B1. O sea, pacientes que viven solos, que no tienen medio de transporte para regresar, aunque no tengan signo de alarma, se cataloga como grupo B1, ¿ya? No es A, sino B1. Luego tenemos a los pacientes del grupo B2, son aquellos pacientes con dengue que tienen signos de alarma, ¿no? Entonces, como ustedes están viendo, tanto B1 como B2, lo podríamos llamar B todo, ¿no? B1, B2, tienen que ser internados. Los de grupo B2, los que tienen signos de alarma, en centros de internamiento, las denominadas UBICLIN, unidades de vigilancia clínica, ¿no? UBICLIN es unidad de vigilancia clínica. Y los pacientes con dengue grave, ya vimos, ¿no? O sea, shock hipovolémico o afectación de órganos, transaminasas encima de 1000, trastorno del sensorio, si presenta bradicardia, miocarditis, ¿no? Con afectación del miocardio por el virus dengue, que tiene tropismo por el miocardio, entonces son dengue graves, grupo C. Esos pacientes tienen que ser enviados a emergencia, a UCI, ¿ya? UCI. Entonces, para eso nos sirve la clasificación, ¿no? Para tomar estas decisiones, ¿ya? Entonces, grupo A, grupo B1, grupo B2, grupo C. Continuamos. Entonces, ¿quiénes pueden ser enviados a su casa? Los que son del grupo A, con aquellos pacientes que toleran volúmenes de líquidos por vía oral, orinan por lo menos una vez cada 6 horas, no tiene signos de alarma, especialmente cuando cae la fiebre, hematroquito estable, no hay condiciones coexistentes, no hay hepatopatía, cardiopatía, no hay embarazo, ¿no? No hay diabetes, ¿cierto? No están los extremos de la vida, lactante, tercera edad, ¿no? Tampoco. Y además no tienen riesgo social, ni tampoco condición coexistente, ¿no? El riesgo social no dice, pero tampoco, ¿no? Tampoco podemos enviar si tiene riesgo social. Estos pacientes ambulatorios deben ser evaluados diariamente para determinar progresión de la enfermedad y la aparición de signo de alarma hasta que estén fuera del periodo crítico. Entonces, estos pacientes, ¿no? Son evaluados, muchos en emergencia, ¿no? La mayoría en emergencia. Entonces concluimos que es un paciente con dengue sin signos de alarma, no tiene condición coexistente, no tiene riesgo social. Vamos a decir que vaya a su casa. Bueno, si está todavía en la fase febril con fiebre, le tenemos que informar sobre los signos de alarma. Si tenemos un tríptico, mejor, ¿no? O sea, un folleto donde están los signos de alarma, le decimos, si presenta alguno de ellos, inmediatamente debe retornar, ¿ya? Pero hay que explicarles bonito a los pacientes. ¿Por qué? Porque
ellos pueden decir, me está doliendo el abdomen, ya mañana regreso. Supóngase que se va de alta pues de emergencia, no, ya le dice, ya a los 20 minutos o a la media hora está con un dolor fuerte, intenso. Dice, no, ya me va a pasar. Y se manda hasta el día siguiente. Esas horas que el paciente no acudió a emergencias en ese tiempo, en cual el paciente no regresó de emergencia, determina pronóstico. Entonces hay que decir al paciente, no importa, aunque haya pasado 15, 20 minutos que usted se fue de emergencias, debe regresar, retornar. ¿Ya? No esperar hasta el día siguiente, porque eso va a determinar el pronóstico. Entonces, estos pacientes deben ser evaluados clínicamente, diario, o sea, deben regresar al establecimiento para, en la hoja de monitoreo, constatar, ¿no?, que está evolucionando favorablemente. Y con un hemograma hasta 48 horas después de la caída de la fiebre, de acuerdo a posibilidades, ¿no? Porque hemos dicho que la fase crítica dura 2 días, máximo 3, ¿no? ¿Qué es lo que hay que monitorizar? Cómo evoluciona el paciente, ¿no? Evolución de la enfermedad, la defervescencia, si está en fase febril cuando cae la fiebre, ¿no? Hay que tener más cuidado porque pueden presentarse los signos de alarma. Y verificar si hay aumento del hematocrito con caída rápida y concomitante de las plaquetas, ¿no? Que si hay esto, aumento del hematocrito, que me está indicando concentración. Y eso ya pues es un signo de alarma, ¿no? En la casa, en esos pacientes ambulatorios, ¿qué cosa le vamos a indicar? Que repose en cama, ¿no? Reposo. Que no haga actividad física, porque eso va a potencia el virus, ¿ya? Nada de ingesta apropiada de líquidos, 5 vasos o más en adultos y proporcionar en niños. Puede ser leche, jugo de frutas. Tiene que ser solución salina isotónica, no agua, porque no tiene los componentes del plasma, ¿ya? Agua de arroz, sopa también. Entonces, agua sin electrolitos puede causar trastorno hidroelectrolítico. Para la fiebre, paracetamol, no más de 4 gramos al día en adultos y dosis según kilo de peso en niños. Compresas para la fiebre. Buscar eliminar creador de mosquito en la casa y en los alrededores, ¿ya? Entonces, para la fiebre solo paracetamol, no otro fármaco. Importante no ingerir corticoides ni AINES, ¿no? ¿Listo? Porque estos pacientes pueden presentar sangrado. Con los AINES agravaría el problema, ¿no? Si el paciente está tomando alguno de esos medicamentos, consultar con su médico la conveniencia de continuar el tratamiento. No se recomienda antibióticos porque esto es una infección viral, ¿no? Los antibióticos no cumplen ahí ningún papel. Y si aparecen los denominados signos de alarma, que ya sabemos cuáles son, debe retornar inmediatamente, ¿no? Inmediatamente, ¿eh? No debe esperar, no hasta el día siguiente, no. Inmediatamente retornar al establecimiento de salud. Muy bien, los del grupo B1, ¿no? O sea, aquellos que no tienen signo de alarma, pero sí hay condiciones coexistentes. Miren cuáles son las condiciones coexistentes: embarazo, lactancia, senilidad, los extremos de la vida, pues son pacientes inmunosuprimidos. Obesidad, ¿no? Paciente obeso también es inmunosuprimido. Diabetes, insuficiencia renal, enfermedades hemolíticas, cardiopatías, nefropatías también están como condiciones coexistentes. Circunstancias sociales, o sea, riesgo social. Paciente vive solo, vive lejos del servicio médico, sin medio de transporte confiable. También se hospitaliza y se cataloga como B1, ¿no? O sea, no tiene signos de alarma, pero hay condiciones coexistentes o riesgo social, ese es B1. ¿Sí? B2 sabemos que son aquellos pacientes que tienen dengue con signos de alarma, ya no lo hemos puesto, ¿no? B2 es dengue con signos de alarma. Y el grupo C, ¿qué es lo que van a requerir? Ya esa es atención en emergencia o en UCI, ¿no? ¿Ya? Entonces, alteración de la conciencia, faltaba definir, escala de coma de Glasgow menos de 15, esta es escala británica, no usamos nosotros, ¿no? La de Glasgow sí, entonces menos de 15 ya tiene trastorno de sensorio. Glasgow menos de 15. Daño miocárdico con disminución de fracción de eyección de ventrículo izquierdo, ¿sí? El virus dengue tiene tropismo por miocardio. Miren, este es el rash al inicio, es un rash difuso, mayormente en tronco, extremidades superiores, pero acá está afectando también el abdomen, es un rash difuso. ¿Y qué característica tiene? Este es un paciente pediátrico, ¿no? A la presión deja una zona pálida, ¿no? Entonces acá la mano del examinador, ¿no? Presionado levemente en el dorso del niñito, miren cómo deja zonas pálidas, ¿ya? Cuando no se puede percibir a simple vista, hay duda, ¿no? ¿Es rash, no es rash? Hay que poner la mano ahí, ¿no? Entonces va a dejar una zona pálida, entonces definitivamente es el rash, ¿no? Y es el rash inicial, es un rash difuso, un exantema difuso. ¿Qué más en los primeros días de enfermedad, en la fase febril? El paciente está
en postración, ¿no? Cansado, con malestar general, con congestión también, ¿no? En postración hay congestión, ¿no? Entonces, comentábamos también hace instantes, una de diapositivas previas, que los cuadros severos o graves se presentan mayormente cuando hay dos infecciones, ¿no? La primera infección con un serotipo y una segunda infección con otro serotipo, ¿no? De diferente número. Ya, esta es la teoría del doctor secuencial, le llaman también, o del doctor Halsted. Halsted. Doctor Halsted, su teoría, ¿no? Para explicar los cuadros graves, o también se conoce como amplificación mediada por anticuerpos, no es otro nombre. La teoría del doctor Halsted, bueno, imaginemos que es un paciente que ha sido infectado por el serotipo 1, ¿no? Una vez ahí que lo picó y le transmitió el serotipo 1. Entonces el paciente desarrolló anticuerpos contra este serotipo, tiene anticuerpos contra el serotipo 1. Bueno, se recupera de eso, pasa el tiempo, no se hizo cuadro clínico, pasó el tiempo ya. Es picado por otro Aedes, pero en esta oportunidad el Aedes le transmite el serotipo 2, ¿ya? Cuando la infección es por el mismo serotipo se llama infección homotípica, pero este es por otro serotipo, entonces es heterotípica. ¿Ya? Infección heterotípica por otro serotipo. Entonces este paciente va a desarrollar, bueno, tiene anticuerpos, esto de aquí que parece un tenedor, son los anticuerpos de la primera infección, o sea, anticuerpos contra el virus dengue 1, ¿sí? Y estamos diciendo que es infectado por el serotipo 2, acá está. ¿Eh? Entonces, este anticuerpo tiene efecto sobre el 1, pero en esta oportunidad está siendo infectado por el 2. Va a formar un complejo antígeno-anticuerpo, pero no lo neutraliza. ¿Ya? Entonces, este es un anticuerpo no neutralizante. Se forma este complejo antígeno-anticuerpo y al formarse este anticuerpo, el macrófago lo fagocita. Es una condición especial. Se forma el anticuerpo y va a facilitar el ingreso de este complejo al macrófago que están viendo acá. Esta figura no circular con el fondo verde, ese es el macrófago. Entonces facilita la fagocitosis de este complejo anticuerpo no neutralizante y virus dengue 2. ¿Sí? Ahora, luego de ser fagocitado, en el proceso, ¿no? Que están viendo está fagocitado, este complejo está fagocitado por el macrófago, luego de ser fagocitado van a participar los linfocitos de CD4, CD8, pero acá lo más importante es que se liberan las conocidas interleuquinas, se liberan varios, ¿no? Se produce, de hecho, una tormenta de citoquinas y esto explica el aumento de la permeabilidad vascular. ¿Ya? Esa es la teoría del Dr. Hatch. Acá es un esquema, ¿no? De Rodman, pero se basa en la teoría del Dr. Hatch, este esquema que están viendo acá. ¿Ya? Pues finalmente, la liberación de citoquinas va a conducir al aumento de la permeabilidad vascular, la pérdida de plasma, de fluido. Esto se conoce como teoría secuencial del Dr. Halsted o también como hipótesis de amplificación dependiente de anticuerpos. Y en los últimos años también, ¿no? Se ha incluido, aparte del Dr. Halsted, la otra teoría que se llama, perdón, ahorita vamos a tomar un poquito de agua, el pecado original antigénico, así se conoce, ¿ya? Pecado original antigénico, donde tenemos, ¿no? Para entenderlo, ¿no? Primero tenemos, en inglés es, miren, ¿no? Original antigenic, o sea, pecado original antigénico, esa es la teoría. Bueno, primero imaginemos una respuesta normal, tranquila, ¿no? Infección por virus dengue tipo 1, serotipo 1. Se va a producir una respuesta, inmunidad celular, ¿no? Inmunidad humoral, con producción de anticuerpos aquí, ¿sí? Y a la vez esto va a originar células de memoria, inmunidad
celular, inmunohumoral, ¿cierto? Entonces, en una siguiente infección, que tiene dos opciones, ¿no? Infección homotípica, como vemos acá, o infección heterotípica. Ya sabemos a qué nos referimos con homotípica, ¿no? Acá veremos primero la homotípica, o sea, la infección homotípica quiere decir infección, una segunda infección por el mismo serotipo, ¿sí? Infección homotípica. Las células de memoria entran en juego, tanto la inmunidad celular como la humoral, se produce una expansión clonal, ¿no? Y las células, los linfocitos T van a destruir, ¿no? La célula blanco. ¿Listo? Esa es la respuesta normal. En relación a las células de memoria, linfocitos T, ¿no? Se van a producir anticuerpos neutralizantes. Y como su nombre lo dice, van a neutralizar al virus dengue serotipo 1 y hay un control efectivo de la infección por el dengue. Y ahí queda todo. Eso es cuando la infección es homotípica. O sea, hay un control efectivo de la infección. Pero si la infección es heterotípica, ejemplo, serotipo 2, ¿no? O sea, la primera infección fue por el serotipo 1, esta es una segunda infección por el serotipo 2, van a participar también las células de memoria, ¿no? Las células T, las células B, la expansión clonal, pero el control del virus dengue, de este serotipo 2, no va a ser efectivo, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Se producen la tormenta de citoquinas, una gran liberación de interleuquinas, ¿sí? Aquí sería pues lo que hemos estado conversando, ¿no? La amplificación mediada por anticuerpos, ¿sí? En relación a las células de memoria, el linfocito B, claro, se van a producir anticuerpos, pero no son neutralizantes, ¿no? Esta es también la teoría de la amplificación mediada por anticuerpos. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, esto es lo que se conoce como el pecado original antigénico, que en resumen, acá mírenlo abajo, hasta la izquierda, es una respuesta inmune alterada, disfunción de la respuesta inmune por la memoria de la infección previa, ¿sí? La memoria de la infección previa. Esa es la teoría del pecado original antigénico. En la patogénesis, bueno, no sé si se aprecia, me gustaría ampliarlo para que lo vean, pero creo que sí se ve. En la patogénesis dijimos que la proteína no estructural NS1 que está acá, no sé si se ve, está con la flechita, la proteína estructural NS1 tiene participación capital, ¿no? Esta proteína NS1 interactúa con el glicocálix, ¿no? De la célula endotelial y esto que va a facilitar o que va a provocar el aumento de la permeabilidad vascular con pérdida de plasma, ¿sí? Pero recuerden ustedes que en el plasma también hay proteínas de la coagulación. Entonces, si se pierde proteínas de la coagulación, los pacientes pueden presentar sangrado, ¿ah? Entonces, esa es una de las explicaciones al sangrado que se ve en el dengue. Es más, la trombocitopenia que es frecuente en el dengue no tiene relación con el sangrado, ¿ah? No tiene relación, no guarda relación. Uno podría pensar eso, ¿no? Cuanto más abajo están las plaquetas, más sangrado, no existe esa relación. Por eso es que no es rutinario, no es de rutina prescribir transfusión de plaquetas en el dengue. Hay excepciones a eso, ¿no? Pero lo más frecuente es que no prescribamos plaquetas, a pesar de que hay trombocitopenia. Y sangrado, porque estamos diciendo que el sangrado no tiene relación con la magnitud de la trombocitopenia. El sangrado podría deberse a lo que estamos explicando, ¿no? Se aumenta la permeabilidad vascular, ¿no? Se pierde plasma, se pierden proteínas que participan en la coagulación, ¿no? El problema que es en el endotelio, se pierden las proteínas, entonces el paciente va a sangrar. Pues este es en resumen, cortesía del doctor Casapía, que labora en Iquitos, ¿no? Un infectólogo de Iquitos, mire. Entonces tenemos una infección primaria, el dengue serotipo 1, por el pecado original antigénico, ¿no? Hay una inmunidad celular, una inmunidad humoral que se pone en juego, ¿sí? Si hay una infección secundaria y esta es homotípica, la respuesta inmune va a ser efectiva y se controla la infección. Pero es una infección heterotípica por otro serotipo, estamos poniendo ejemplo serotipo 2, ¿no? El control de la infección no va a ser efectivo y tenemos un estado de hiperinflamación, una tormenta de citoquinas, ¿no? Extravasación.
y el control no es efectivo, inefectivo de la infección, con aumento de la permeabilidad vascular. ¿Sí? Entonces ese es el resumen, ¿no? Lo que estamos explicando. Si tratáramos de compararlo con el SARS-CoV-2, ¿no? Recuerden, incluso en la televisión, mucho mencionaban, perdón, esto de acá, la tormenta de citoquinas, ¿no? Entonces hay varias enfermedades así infecciosas donde participa esta tormenta de citoquinas, ¿no? Es a tenerlo presente. Esta proteína no estructural en S1 interactúa con los Toilar receptors, patrones de reconocimiento, ¿no? Que se encuentran en la superficie de los monocitos, macrófagos, también en las células endoteliales, e inducen la liberación de las citoquinas. Entonces, existen mecanismos no amplificadores de la respuesta, y entre ellos tenemos la acción de anticuerpos contra proteínas estructurales y no estructurales de virus dengue. Estos anticuerpos contra las proteínas estructurales y no estructurales del virus dengue tienen reacción cruzada contra las plaquetas, y eso explica la trombocitopenia. ¿Ya? Esos anticuerpos tienen reacción cruzada contra las plaquetas. También tienen reacción cruzada contra proteínas de la coagulación, que explica el sangrado, ¿sí? Y contra células endoteliales, que también puede explicar el sangrado. ¿Listo? Entonces, no está en relación con la trombocitopenia el sangrado. ¿Ya? Hay que recordar eso. Muy bien, entonces la liberación de esta proteína no estructural NS1 provoca liberación de citoquinas proinflamatorias, hemos visto cómo es eso, anticuerpos contra las plaquetas, daño endotelial, trombocitopenia, aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Con esta aplazación de plasma, factores de coagulación, que lleva shock, sangrado y daño de órgano blanco. Entonces podemos tener pacientes con síndrome ictérico febril hemorrágico o febril hemorrágico también. Hay variables, ¿no? Varias formas de presentación del dengue. Puede ser síndrome ictérico hemorrágico febril, síndrome febril hemorrágico, ¿no? Y acá está sangrando, ¿no? Hay epístasis. También sangrado en la conjuntiva, equimosis en conjuntiva ocular, puede haber, ¿no? Este es el rash de salida, ¿no? Así se le llama. Acá no se aprecia tan bien, pero son islas, ¿no? Islotes o islas pálidas rodeadas de un mar rojo. ¿Sí? El rashing islotes, así le llaman. Islas blancas rodeadas por un mar rojo. Acá se nota mejor. Ahí está mejor. ¿Ya? Islas blancas rodeadas de un mar rojo. Ese es rash de salida. O sea, ya que el paciente está terminando la enfermedad, ¿no? ¿Listo? Compare con el rash inicial, ¿no? El rash es difuso. Este no. Son islas blancas rodeadas de un mar rojo. Entonces, ¿cuáles son los criterios de alta? Cuando el paciente ya no tiene fiebre por 48 horas o más, ¿no? O sea, ya pasó la fase crítica, mejoría clínica manifiesta, bienestar general, buen apetito, hemodinámicamente estable, buena diuresis, ¿no? ¿Listo? 50, 60 centímetros cúbicos por hora, 1 centímetro cúbico por minuto también puede ser, ¿no? No hay distrés respiratorio. Se normalizan o mejoran los exámenes de laboratorio. Miren esto, tendencia al aumento de plaquetas. No es necesario que las plaquetas alcancen el valor normal, ya. Tendencia a incrementarse, puede irse de alta, porque se sabe que posteriormente las plaquetas van a alcanzar su valor normal, ¿no? Ya en el tiempo va a ocurrir eso. Entonces no es necesario que normalice plaquetas. Usualmente precedido por aumento de leucocitos y hematocrito estable. Estas son las ubiclines, las unidades de vigilancia clínica, ¿no? Eso es para el grupo B. ¿Qué grupo era? B2, ¿no? O sea, aquellos que tienen dengue con signos de alarma. Y en las ubiclines mínimo debe haber un médico, un enfermero, un auxiliar de enfermería. El tiempo que dura la fase crítica, 48, 72 horas, hay que hacer este monitoreo. Monitoreo del paciente. Manejo enzimático con C, encima del paciente, la cabecera del paciente. Entonces, los pacientes que son manejados en ubiclin, grupo B1 mejor, y B2 con mayor razón, ¿no? Pues tiene signos de alarma, iniciar inmediato la hidratación venosa, iniciar la vía oral lo más rápido posible. Si no hay vómitos, trastorno sensorio, se puede iniciar además la vía oral, ¿no? Y administrar soluciones cristaloides, cloruro de sodio, según esquemas de hidratación. Entonces, ¿cómo definimos caso probable de dengue sin signos de alarma? Es toda persona con fiebre reciente de hasta 7 días de evolución
¿sí? Hasta 7, ¿no? No más de eso. Pues entonces recuerden que el dengue es cuadro agudo, ¿no? 7 días, ¿no? Como máximo, que estuvo dentro de los últimos 14 días, que es el periodo de incubación máximo, en área de transmisión de dengue, o se encuentra infectada por Aedes aegypti y que además presenta por lo menos 2 de los criterios, ¿no? Puede ser artralgia, mialgia, cefalea, dolor ocular o retrocular, dolor lumbar, ¿no? Rash y no se evidencia signo de alarma. Este es, en resumen, lo que se ha estado comentando, ¿no? ¿Cuáles son los del grupo A? ¿Cuál es grupo B? ¿No? B1, B2, ¿cuál es grupo C? Y el manejo, mire, ¿ya? Para recordar, el grupo A, ambulatorio. Grupo B1, grupo B2 tienen que hospitalizarse. El grupo B2 sí, mejor si está en UBICLIN, unidad de vigilancia clínica, ¿no? Hospitalizado. Y el grupo C, que es el dengue grave, va a UCI. Los diagnósticos diferenciales son amplios, ¿no? Miren, ahí tienen varias entidades. El dengue puede presentarse como síndrome febril exantemático, como síndrome febril hemorrágico, como síndrome ictérico hemorrágico febril, ¿no? Entonces, una de sus formas de presentación es como fiebre y exantema, febril exantemático, exantemático febril, ¿sí? Entonces, debemos hacer el diagnóstico diferencial con chikungunya y zika, que también me dan fiebre y me dan rash, ¿no? Entonces, clínicamente, con sus limitaciones, ¿no? Porque tampoco es que esto sea exacto, ¿no? Pero clínicamente, chikungunya presenta mayor artralgia, ¿no? Comparado con el dengue, artritis. El dengue no tiene artritis, ¿ya? Chikungunya sí, artritis. ¿Qué más? El exantema también, miren, más marcado en chikungunya, ¿sí? La fiebre más bien es más alta en dengue, ¿no? ¿Qué más? Conjuntivitis tenemos en chikungunya, no hay en dengue, ¿ya? Pero como le digo, tiene sus limitaciones, es algo clínico, ¿no? El diagnóstico definitivo va a ser con las pruebas, con los exámenes de laboratorio, ¿no? Pero ambos cursan con síndrome febril exantemático. En relación a Zika, ¿no? ¿Qué es lo más llamativo del cuadro? Hay conjuntivitis, ¿no? Artralgia es menos intensa comparada con chikungunya, con dengue, sí, pero la conjuntivitis es lo que llama la atención. A veces presenta solamente conjuntivitis, no hay fiebre o otra cosa, ¿sí? El exantema es más intenso todavía en el Zika, ¿ya? Es más intenso. Adenopatía no tanto, ¿ya? Es el Zika. Y el edema también es más marcado en Zika, ¿ya? Pero cualquiera de los tres se enfoca como síndrome febril exantemático y vamos pidiendo exámenes para hacer el descarte respectivo, ¿no? En la práctica, si tenemos un paciente con síndrome febril exantemático, estamos en zona endémica, lo manejamos o nos planteamos el peor escenario. De los tres, ¿cuál sería el peor escenario? Dengue, entonces lo manejamos como dengue. Y después ya veremos los resultados de los exámenes, ¿ya? Porque no es que salga inmediato los resultados. ¿Qué examen de laboratorio deberíamos solicitar? Indispensable es el hematocrito con recuento de plaquetas. Y si lo requiere el paciente, bueno, se puede pedir velocidad de sedimentación, proteínas totales, electrolitos, análisis de gases arteriales, urea creatinina, glicemia, pruebas hepáticas. Depende del paciente. Sería el manejo individualizado. Pero lo indispensable es hematocrito y recuento de plaquetas. Para poder diagnosticar, ¿no?, enfermedad dengue, tenemos algunas pruebas, ¿no? Va a depender del tiempo de enfermedad, acá solamente está mencionada, después en una diapositiva veremos en qué tiempo conviene pedirlas, ¿no? Entonces, el aislamiento viral se hace en cultivo en ratones, en cerebro ratón lactante, o puede ser en cultivo de tejidos, ¿no? Riñón de mono, células Vero, o en tejido mosquito, C636. ¿Listo? Esta prueba de identificación viral la utilizamos. Este es lo que se usa más, ¿no? O sea, el laboratorio de referencia que es el Instituto Nacional de Salud hace ELISA para dengue. ELISA IgM. A veces IgG, pero más IgM, ¿ya? Y esta prueba PCR en tiempo real es una prueba molecular que me sirve en los primeros días de la enfermedad para definir qué serotipo de dengue es, ¿sí? En los primeros días. Son pruebas moleculares, ¿no? Detecta genoma del dengue. Existen pruebas rápidas inmunocromatográficas, ¿no? Como están viendo, entonces es negativo, positivo, porque apareció acá una banda roja, ¿ya? Pero tiene su sensibilidad, su especificidad no muy buena. Entonces, si tenemos un paciente, ¿no?, de una zona alejada, remota, recóndita, ¿no?, y solamente la
la oportunidad de hacer esta prueba sospechando dengue, bueno, igual tenemos que hacer pruebas convencionales, ¿no? Porque esto tiene sensibilidad específica no tan buena, puede haber falsos positivos, falsos negativos, ¿ya? Esta es la prueba inmunocromatográfica. Existe prueba NS1 a través de ELISA, en sangre. Esas sí son más confiables, ¿ya? Y este es el ELISA que les comentaba, ¿no? No es NS1, sino ELISA para detectar anticuerpos, IgM. Se llama Tariki IgM. Eso es una prueba diseñada en el Instituto Nacional de Salud con resultados en horas, no rápida, ¿no? La prueba Tariki, que en quechua quiere decir lo encontré, lo hallé, ¿no? Eso significa en quechua Tariki. En esta diapositiva eh, podemos apreciar en qué tiempo son importantes las pruebas, ¿no? Por ejemplo, en los primeros días de enfermedad, primeros 5 días, ¿no? Como están viendo, el antígeno, o sea, NS1, aunque no está representado en la diapositiva, pero también la prueba molecular acá me sirve, en los primeros días, ¿no? Primeros 5 días. A partir del quinto día, miren cómo se eleva el IgM, ¿no? Entonces, después del quinto día se recomienda la prueba serológica. Antes podría pedirla, bueno, pero lo más probable es que salga negativo. En todo caso, tendría que pedir un pareado, ¿no? 2 semanas después, solicitar otro. Y si hay una cero conversión, bueno, también tiene valor diagnóstico. Pero yo debo saber eso, ¿no? Si lo pido antes del quinto día, esta prueba ELISA IgM, lo más probable es que me salga negativo, ¿sí? Pero si el paciente tiene cuadro clínico, entonces no me descarta, todavía puede ser dengue, debía pedirle una pareada, ¿no? O sea, una muestra posterior, ¿no? Y miren, el IgG empieza a hacerse positivo a partir del 10.º día, ¿no? 10.º día en adelante. Entonces, un criterio también será incremento de los valores de IgG en muestras pareadas con 2 semanas de diferencia. Muy bien, entonces ahí estamos viendo, ¿no? En qué momento solicitamos las pruebas. Estas barreras contra mosquitos solo son necesarias hasta que baje la fiebre para evitar que los mosquitos Aedes aegypti piquen a los pacientes y adquieran el virus, ¿no? Hay que mantener al paciente en una habitación con tela metálica, bueno, no es tan frecuente que tengamos eso, pero mosquitero sí, ¿no? ¿Listo? Entonces, esto mientras tenga fiebre, cuando cae la fiebre, o mejor si ya pasó 7 días, ya pues ya no es necesario estos mosquiteros, ¿ya? Es para evitar transmisión, ¿no? Transmisión del dengue, porque la Aedes está en todos los ambientes. Ahí en el hospital de yo trabajo, hemos encontrado en el baño, en una oportunidad, sobre la sábana de un paciente estaba el vector ahí, imagínense. Pero en todo Lima hay Aedes, ¿no? Temporada de calor más. Esto más que mostrarle cómo es el manejo de dengue sin signo de alarma, que está aquí abajo, con signo de alarma como referencia, ¿ya? Como referencia, bueno, son reglas para la hidratación, ¿no? No es lo mismo, pues, hidratar a un paciente con diarrea, deshidratado, que un paciente con dengue. No es igual. A veces uno cree que es similar y comete el error de manejarlo igualito y puede encharcar al paciente, ¿no? Entonces, miren, se empieza con un bolo de 10 mililitros por kilo por hora, se pasa por 1 hora y se va evaluando, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tengo que ver? Si hay mejoría clínica. Por ejemplo, el dolor abdominal le va pasando, ¿no? Si viene con dolor abdominal como signo de alarma, y la diuresis debe estar entre 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora. Eso tengo que ir evaluando. También la presión arterial, la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Listo? Si esto indica que hay mejoría, ¿no? Tanto del estado hemodinámico como el signo de alarma, voy reduciendo, ¿no? 7 mililitros por kilo por hora. Empezó con 10 mililitros por kilo por hora, 10 mililitros por kilo por hora. Revalúo, mejoría clínica, hemodinámicamente estable, buena diuresis, voy bajando a 5, ¿no? Revalúo, hemodinámicamente estable, buena diuresis, bajo a 2 mililitros por kilo por hora. Que ese es como vía, ¿no? O sea, más o menos 14 gotas en 24 horas. Y con eso ya se va a quedar, ¿sí? Pero siempre tengo que estar evaluando, ¿no? Revaluando al paciente. Como ustedes están viendo, ¿no? La primera evaluación es después de 1 hora. La siguiente después de 2 horas, ¿no? Así, ¿no? 1 hora, 2 horas, vamos evaluando, ¿sí? Para poder hacer esa disminución del goteo, de la hidratación, ¿ya? Muy bien, esa es en forma general, ¿no? Cómo se maneja a sus pacientes, pero ya después viene cada caso, la individualización del manejo por cada caso, ¿no? Si no hay mejoría clínica, con este primer bolo de 10 mililitros por kilo, puedo dar un segundo bolo,
bolo, me refiero a esto de acá, de mililitros por kilo. Y máximo 3. Si no ha mejorado en 3 bolos, ¿no? De esta 10 mililitros por kilo por hora, debe pasar, ya lo considero dengue grave y debe pasar a UCI. Entonces, la vigilancia sin control incluye vigilar el síndrome febril, ¿no? Control vectorial integrado de Aedes aegypti, donde participa la comunidad, y evitar esto, ¿no? O sea, dejar el agua en recipientes, ¿no? O acaso cubrirlos, pero acá no está suficientemente cubiertos. En los cementerios, ¿no? Los maceteros, no usar agua, o los floreros, ¿no? Los floreros no usar agua, sino arena, ¿no? Podría ser arena húmeda también, pero no usar agua, ¿no? Porque esto también son criaderos de larvas. Lo mismo, ¿no? Son estos recipientes, estos tanques de agua, o estos baldes. No, 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 no se recomienda ahí almacenar agua, porque todos estos materiales se le conoce como inservibles, ¿no? ¿Ya? Las llantas en desuso, los baldes, sí lo conocen como inservibles. Y son criaderos, ¿no? Para larvas de Aedes, entonces no se recomienda, ¿no? ¿Ya? Tiene que ver también la conducta de las personas en la transmisión de esta enfermedad, ¿no? Bueno, ya para terminar, las vacunas contra el dengue, hay una denominada, bueno, vamos a decir la fábrica, pues, vacuna francesa, Pasteur, ¿no? Es más efectiva contra el dengue 4 y menos efectiva contra el dengue 2. Se recomienda vacunar en mayores de 9 años y si se vacuna a personas con infección pasada o prevalencia de 80% en la población, ¿no? ¿Listo? Esta es la vacuna Pasteur. Otorga protección contra los serotipos 3 y 4, limitada protección contra el 1 y no protección contra el 2, ¿no? Y hemos estado conversando la teoría de Halsted, que habla de infección con 1 y luego con 2, los cuadros más graves. Entonces, miren, según la información, ¿no?, que se tiene, si no protege muy bien contra el 1 y contra el 2, contra los cuadros graves, también va a ser limitada su protección, ¿no? Su eficacia contra hospitalización es 80%, y se encontró un explicable aumento en la incidencia de hospitalización por dengue en niños menores de 9 años en el tercer año después de iniciar el protocolo de vacunación. ¿Sí? Y después apareció esta vacuna, que sí lo están utilizando en Argentina, en Brasil, ¿no? La vacuna Kadenga, es japonesa, Kadenga, o Kudenga, perdón, Kudenga. Es virus vivo atenuado, otorga protección contra los 4 serotipos de virus dengue, y el esquema es de 2 dosis con espaciamiento de 3 meses. La vacuna ha logrado reducir en 84% las hospitalizaciones por dengue y en 61% los casos de dengue sintomático. Muy bien, eso es lo que queríamos presentarles sobre dengue. Ahora vamos a pasar a fiebre amarilla.